Hola amigos de las motos y motores. Bueno, este video va porque estoy mirando un programa de televisión donde muestran mostrando la nueva moto, una moto eléctrica. Yo estoy en contra de la moto eléctrica. Yo dije esto no va a funcionar. Y fue así. Acá en Argentina hubo unas motitos eléctricas. No me acuerdo de la marca. Pero dije, no sirven. Porque a mí me pasó cuando compré mi primer auto, una mañana que había una niebla que no se veía nada, y entonces dije, me voy con el auto, dejo la moto. Y me fui con el auto. Eran las 6:45 de la mañana. Y no atropellé a un motociclista porque oí la moto, oí el sonido del motor. Porque dije, acá hay una moto cerca, y presté atención y me apareció a 1 metro delante mío, porque no se veía nada de la niebla que había. Y eso te salva la vida. Una moto eléctrica silenciosa, no se oye. En una noche o una mañana oscura, que todavía no amaneció, de mucha niebla, es muy peligrosa. Por eso yo en el auto jamás iba con música, o la radio, o música. Yo prefería escuchar el motor, el sonido del motor y el sonido ambiente. O sea, escuchaba una moto y enseguida por los dos espejos a mirar por dónde venía. O sea, si me iba a pasar por la derecha, me corría un poquito a la izquierda. Si me iba a pasar por la izquierda, me corría un poquito a la derecha. Por eso el mejor conductor de automóvil es el que primero se inició andando en moto. Bueno, la motito eléctrica esta que hubo acá en Argentina, muy lindas, son ecológicas, no contaminan. No contaminan. Cuando acá no sabemos qué hacer con las baterías de los celulares. No sabemos qué hacer con las baterías de los celulares. Principal contaminante de la tierra, el agua, el aire. Yo prefiero que largue un poquito de humo, un escape, y no los ácidos de una batería. Bueno, esta motito, la Lion, ¿cómo era? Lucky Lion, algo así era la marca. Bueno, muchos la compraron acá en mi barrio. Y yo decía, no, prefiero un ciclomotor, algo así, a combustible, que una moto eléctrica. Y bueno, muchos venían a veces a visitarme y me decían, qué mal que estuve, en comprarme esta porquería. ¿Por qué? Les decía. Y me voy a San Martín. San Martín serán 4 o 5 kilómetros de acá. Y cuando volvían, aceleraban y iban a la velocidad de uno caminando. La batería no quería más, estaba sin carga ya. No tenían nada de, ¿cómo se dice?, de duración. La carga se agotaba rápido. El consumo eléctrico era mucho para la batería esa tan pequeña. Y ahora salió esta moto y dicen una autonomía de 100 kilómetros. Pero llega a cierta velocidad te puede dar hasta 160 kilómetros. Pero digo, ¿por qué no le pusieron un alternador? Como los autos, los Tesla. Un alternador que el alternador al girar con el motor va recuperando parte de la energía que se está consumiendo. Entonces es autónomo. Directamente podría andar ilimitadamente. ¿Por qué no le pusieron un alternadorcito? Ya con el precio que tienen. Y no es caro un alternadorcito para recuperar la batería. Antes que nada quería decirles algo. Por ahí ustedes van a creer que no es que me pertenece. Miren lo desinteresado que soy. Que hice una cuenta para que me donen lo que quieran en dinero, como para poder seguir haciendo videos. Y se llama algo así como un café cafecito, tomamos un cafecito, algo así era. Miren qué desinteresado que soy por la plata, que no me acuerdo y me he olvidado.
de comentarles. Y Por cierto, me perdí una motito hace poco, una 2T, muy barata, pero así como salió publicada, me contacté con la persona que la vendía y me dijo, ya va a venir uno a las 12 del mediodía. Si no viene, te aviso si venís vos. Bueno, sacó el aviso, la vendió. Claro, no hay, acá las cosas están muy caras, es demasiado. Les quiero decir que hace un par de años, un billete de 100 pesos, uno vivía feliz y contento con 100 pesos diarios. Y hoy, con un billete de 1000, no alcanza. Con dos de 1000, andamos ahí, volando bajito. Y bueno, se puso todo muy difícil, muy difícil. Yo ando en bicicleta para todos lados, porque se venció mi licencia de conducir. No la renové tampoco, porque es plata para el Estado y sale carísima ahora una licencia de conducir. Y la mía es profesional. Tengo categorías que me faltaría para avión nada más. Y bueno, me dejé estar, porque con esto de la cuarentena hay que cuidar el dinero. Uno dice, hasta para el motor estacionario, tengo que comprar el carburadorcito, sí, lo voy a comprar. Y uno mira el dinero y va al supermercado a comprar alimentos nada más. Y dice uno, uy, menos mal que no compré el carburador, si no me quedo sin comer. Así estamos viviendo hoy en día. Mientras aquí hay muchos que hacen mucho dinero. Por eso me parece que voy a pasarme a tirarme a político ahora, gobernador o algo así. Bueno, por eso quería decirles que, le estoy muy agradecido a los que donaron, que confiaron en mí y donaron, y que recibí el dinero. Les estoy muy agradecido. En especial a esta persona que ahora no la tengo acá anotada, un rumano en España. Alexandro. Alexander. Gracias, Alexander. Y yo tengo algo de descendencia rumana también, aunque no lo crean. Bueno, acá voy a mandar algunos saludos a Daniel Dorta de Venezuela, a Carlos Gutiérrez, a Juan Vázquez de Medellín, Colombia, a Juan Flores de Chile, a González de Paraguay, a Mateo Martínez, a Andrés de Colombia, a Gonzalo Castro, a Rodrigo Miranda, a Ariel de la Patagonia, acá tengo más, a José González de España, a Facundo Maugeri. Les quería contar algo más, ahora que apareció de España. Mi padre a mí siempre me aconsejaba, andate de este país porque nunca vas a estar bien. Y yo pensaba, mi padre equivocado que está, hoy vamos a hacer, para el año 2000 vamos a hacer como Holanda, Suiza, qué sé yo, el mejor país de Europa. Y digo, ahora, qué razón que tenía. Y ahora mi hijo se quiere ir a España. Y me duele porque es una separación de la familia. Pero y bueno, yo veo que acá no hay futuro. Entonces digo, bueno, te vas a ir a España. Y bueno, me duele. Ay, se me va a escapar una lágrima, no quiero seguir hablando. Bueno, saludos a José Fernández. Este es un muchacho. No sé qué pasará en este matrimonio, ¿no? Porque José Fernández me pide que le mande un saludo a su esposa Lizeth. Bueno, no sé si parte de él o de parte mía. Lizeth Prieto, de Veracruz, de México. A Ángel López, de Junín, Mendoza. Conozco Junín, muy lindo. A Miguel, que fue el primero en su comentario. A Wilson, de Isla Margarita, de Venezuela. A Alejandro Maida, de Zona Oeste. A Francisco Varela. Hoy leo todos los mensajes. No, siempre enfoco la cámara, pero hubo varios pedidos que me pidieron que los nombre. O sea, la moto eléctrica, mucho cuidado, es muy peligrosa. Aparte, yo no sé si uno desacelera y tiene el freno de motor, como en una moto de 4T, que uno desacelera y ayuda a minorar la velocidad.
No sé si queda libre el motor y la moto sale como esa que hubo con turbina de helicóptero, ¿recuerdan? Era muy peligrosa porque al desacelerar seguía el envión, la velocidad con que venía, no tenía el freno del motor. Bueno, saludo también para Santiago Albeló, a Daniel Lamas de La Quiaca de Jujuy, a Cristian Pedroso de Uruguay. Las veces que me invitó un amigo que vaya a visitarlo de Uruguay, y me decía, sí, nos tomamos la lanchita del Tigre y nos vamos. Y nunca le hice caso, nunca fui. Estoy arrepentido de no haberlo hecho. El hermano que vivía acá falleció. Bueno, es otra historia aquí, otra historia. Bueno, triste, ¿no? Que no quiero divulgar. A Epi Guevara Piura de Perú, a Ricardo Conil de Montecasero, Corrientes, a Café Cargado, a Lito Saralegui de Uruguay, a Café Cargado, muchos comentarios muy buenos, a Esteves Motores y Estética de Tandil, Tandil también conozco, a Ulises Moreno de Venezuela, a Marito Anitori de Mendoza, San Juan, a John Sina de Uruguay, a Matías Sastre de Mar del Plata, a Juan Schwawaps de Carapachay, a Rodrigo Miranda Ariel de la Patagonia, a Saúl Roques Porras Salas de Bolivia, a Ángel Serrano de Colombia, a Pablo Murba, a Gilberto Socoy de Guatemala. Nombré Mar del Plata. ¿Qué oportunidades que hay en Mar del Plata? Tendría que estar radicado allá. Toyota Celica, Ford Ranchera, hay autos para comprar como para recuperar y salvarlos, y baratos. Ay, cómo lamento no estar allá. Bueno, un saludo grande, un abrazo, disculpen por lo extensivo. Y esto de la moto eléctrica, piénsenlo, yo prefiero a gasolina. O soy a la antigua, porque como les digo, la de gasolina contamina menos que la de batería. Bueno, eso es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias.